Y bueno, quisimos tenerlo aquí unos minutos con egresados. Quisiera nada más que levantaran su mano. ¿Cuántos de ustedes están pastoreando una iglesia? Levanten la mano los que están pastoreando. Muy bien. ¿Sí? Todos los demás entiendo que están participando en ministerios, sí, pero todos ellos son pastores. Y bueno, tienen algunas dudas que extraemos de la idea general de lo que nos comparten. Y bueno, una pregunta que te hacía yo ayer, bueno, más bien un comentario que yo te hacía ayer. A veces los egresados tienen un poquito la idea de que ya invirtieron aquí 6 años de su vida en Seminario Bíblico Palabra de Gracia y como que pues creen que ya acabaron de una etapa, pero ¿qué les compartirías tú en cuanto a tú como pastor? ¿Cómo es que tú pues sigues nutriéndote, sigues alimentándote en tu vida personal, como pastor, como familia, como académico que eres? ¿Cómo mantienes en tu día a día pues ese crecimiento que debemos de tener, aún como egresados? Sí, yo siempre defino el ministerio pastoral como un ministerio de estudio. Y creo que uno nunca deja de estudiar más allá de que se gradúa de un seminario, de una escuela, adquiere cierto certificado, llega a obtener una maestría, un doctorado, lo que sea. Uno nunca puede dejar de estudiar. Ese es el ministerio pastoral al cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y es la demanda que la palabra de Dios exige de nosotros. Porque la palabra de Dios no es un libro que podemos conocer simplemente en 3-4 años. Es un libro que es eterno, es un libro donde hay profundidades que tal vez nunca lleguemos a conocer exhaustivamente, pero que estamos llamados como ministros a pastorear la gracia de Dios, y la manera principal de pastorear la gracia de Dios es haciéndolo mediante la predicación de la palabra. Entonces eso demanda, exige de nosotros que estudiemos un libro que es sobrenatural, que es revelación de Dios, que es eterno, demanda de nosotros un compromiso que va más allá de 3 o 4 años. Voy a hablar un poquito, voy a hacer una referencia, pero durante la conferencia, cuando hablamos de la humanidad de Cristo, y a mí me llama la atención, incluso en el ministerio de Jesús. Jesús comienza su ministerio después de los 30 años, ¿no es así? Él estuvo 3 décadas estudiando el libro de Dios. 3 décadas. Y nosotros muchas veces pensamos que es suficiente para nosotros hacer el ministerio pastoral con 3 años. Entonces, si incluso Cristo, que es el Verbo de Dios encarnado, estuvo dispuesto a estudiar el libro con tanta precisión y con tanta diligencia y con tanta preocupación por tantos años, ¿cómo nosotros no nos vamos a abocar a este estudio todas las horas de nuestro día, de nuestra semana y de nuestra vida? Entonces, creo que eso es la realidad, y la naturaleza del libro demanda un estudio que va más allá simplemente de un certificado o un estudio académico en una institución. Siempre debo estar preparándome, siempre debo estar estudiando el libro de Dios, y eso comienza, lo vemos por ejemplo en Esdras, ¿no? Con un compromiso. El compromiso de él era estudiar el libro de Dios, era vivir el libro de Dios, y era después explicar o exponer o enseñar el libro de Dios. Y era el mismo compromiso con el que quería enseñar, era el mismo compromiso con el que quería estudiar. El compromiso era uno, solo que era triple, por así decirlo. No era que el compromiso que él tenía por enseñar era más grande que el que tenía por estudiar, ni que el que tenía por estudiar era más grande que el que tenía por vivir la palabra de Dios. Era el mismo compromiso que tenía en su corazón, que tenía 3 cabezas, por así decirlo. Una era estudiar el libro, otro era modelar el libro y otro enseñar el libro. Así que animarlos, yo sé que ustedes lo saben, esto en el semana a semana creo que varía de cada persona, ¿no? Hay personas que tienen ciertos métodos de estudio de la palabra de Dios, por ahí tienen un plan de estudio, por ahí tienen un plan de lectura de la palabra de Dios. Otros simplemente toman lo que están estudiando para ese domingo o para ese miércoles y lo transforman en un devocional. Entonces creo que varía mucho de cada uno, varía también de dónde está uno en su vida familiar, si tiene hijos grandes, si tiene hijos pequeños. Eso va modelando, pero lo que nunca puede faltar es ese crecimiento, porque si en algún momento yo dejo de crecer, invariablemente también van a ser afectados no solo a mi familia, sino también
le agregue que estoy pastoreando. En gran medida el trabajo del predicador es hacer un trabajo de investigación, ¿no? La exégesis nos lleva a la investigación y a buscar más a través de las herramientas de la hermenéutica. Pero a veces los egresados del seminario cometemos el error de querer llevar toda la exégesis al púlpito. ¿Y qué consejo les das cuando están realizando todo ese trabajo que están haciendo su investigación y encontrando pues, cosas que nos dejan maravillados a veces al momento que estamos? ¿Y qué consejo les das para poder entender qué fue lo que Dios quiso decir ahí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir? Bueno, ustedes ya lo saben, como graduados del seminario, el arte, bueno, o mejor dicho, el sermón es mucho más que simplemente una ciencia, ¿no? ¿Tiene ciertos componentes de ciencia? Claro que sí. Científicos en el sentido de que hay reglas de interpretación que nosotros debemos estudiar, para eso vamos a un seminario, para que nos enseñen y podamos aprender esas reglas de interpretación bíblica, pero también hay un componente de arte en el sermón. De lo contrario, tendríamos un sermón para cada pasaje, sería suficiente, se acabó. Sin embargo, hay un componente de arte en el sermón. Y creo yo que el sermón es mucho más que simplemente traer esa exégesis que uno hace durante la semana y tirársela sobre la cabeza a cada uno de los oyentes. Es mucho más que eso, porque la transformación va más allá del conocimiento. Comienza con el conocimiento, pero después el conocimiento tiene que cambiar también e inclinar mis afectos. De eso se trata la piedad, de eso se trata la santidad, algo que solo puede hacer el Espíritu Santo. Por lo tanto, el sermón es mucho más que impartir conocimiento. Uno quiere ser el vehículo que Dios utiliza a través de la exposición de la palabra para transformar vidas. Y por lo tanto, yo no puedo traer simplemente todo mi conocimiento, toda mi exégesis y hacer una disertación de ese pasaje. Tengo que entender también dónde está mi audiencia por lo que está pasando. Algo que, por ejemplo, a muchos expositores también los sacudió fue durante la pandemia, ¿no es así? Cómo nosotros como expositores respondemos a una necesidad tan grande como fue esa. Y había gente que estaba sufriendo muerte, había gente que estaba sufriendo desempleo, había gente... Y entendiendo todos esos factores, ¿cómo puedo yo traer el libro de Dios y aplicar verdades sagradas y que son más allá del tiempo y del espacio, que vienen a nosotros y nosotros poder impartirlas por medio de una enseñanza que sea clara, precisa, con pasión y que pueda traer transformación en el alma? De eso se trata el sermón. De lo contrario, simplemente otra vez sería una clase. Exacto. Una clase, un aula, estaríamos yendo a una escuela. Entonces, creo que es esencial. Y para eso, yo siempre recomiendo escuchar distintos expositores, ver modelos de expositores, que vean hombres que estén haciendo la labor del ministerio bien, que sepan cómo no solo trazar bien la palabra de Dios, hacer la exégesis, pero también cómo explicarla. Hay una diferencia entre la exégesis y la explicación del texto. Entonces, si yo me sumerjo bajo la enseñanza de otros, eso me va a ayudar a mí a ver, no había considerado esto. ¿Cómo hace esta persona en el arte de la exposición bíblica para hacer una transición del punto 1 al punto 2? ¿Cómo hace en la introducción para llamar la atención de la audiencia? Por ejemplo, ese es uno de los factores en la homilética, donde muchas veces fallamos como expositores de la Biblia, ¿no? La introducción. ¿Qué es lo más fácil para nosotros decir? Abran sus Biblias a Juan capítulo 1, vamos a estudiar los versículos del 1 al 5. Eso es lo más perezoso también. Es lo más vago, lo más holgazán. ¿No? No nos cuesta nada hacer eso. Pero no todo el que se sienta en la silla viene a escucharnos o viene con la mejor atención. Nos tenemos que ganar el oído de esa persona. Entonces ahí hay un arte de cómo yo puedo atrapar a la audiencia con una ilustración, cómo puedo atrapar a la audiencia con un evento histórico, cómo puedo atrapar con una necesidad, con lo que sea, la introducción. Lo mismo con la conclusión, lo mismo con la aplicación. Hay varios elementos y ahí es donde yace el arte, y escuchar a otros predicadores muchas veces nos ayuda a decir, mire cómo lo hizo este hombre, eso sería bueno incorporarlo en mi predicación. Sí, muchas veces cuando escuchamos ya a los predicadores, ahora buscamos cómo argumentó, qué hizo, ¿no? Para que si yo le puedo extraer algo, pueda yo
usar eso muy bien. Y creo que ahí le diste en el clavo. La predicación es un argumento. De acuerdo. Es un argumento. No es simplemente un comentario del texto. Porque muchos confunden la exposición bíblica con un comentario del texto. Eso es faltarle el respeto a la audiencia. Para eso, regálele un comentario de MacArthur y que lo lea en su casa. ¿No? Es más fácil. Así no venimos todos y no perdemos el tiempo. No, hay otra manera. Y hay un argumento. Por lo tanto, debe haber una proposición, tiene que haber puntos que soporten esa proposición y después tiene que haber una conclusión. No soy una metralleta que está tirando 300 balas por minuto, sino que tengo un solo lugar y le quiero pegar en el clavo. Con 3 argumentos, ¿sí? Con 3 puntos, 2, 4, los que sean, quiero pegarle ahí en el clavo y no perderlo. ¿Okay? Entonces, tengan cuidado y gracias a Dios que dijiste eso, lo del argumento, porque hoy en día veo a muchos graduados que simplemente después van al púlpito y simplemente comentan cláusula por cláusula lo que dice el texto. Eso no es predicar. Eso es simplemente un comentario del texto. Y le falta pasión, que eventualmente se vuelve clínico, se vuelve una explicación fría, mientras la predicación tiene que ser pasional. Es la palabra de Dios, está viva. Una explicación o una predicación que no sea pasional, que no tenga pasión, es una contradicción de términos. Según la naturaleza del libro que tenemos, no puede haber una predicación aburrida, monótona, fría, clínica. Es mucho más que eso, es la palabra de Dios viva y eficaz. En cuanto a la pasión, creo que hay mucha influencia carismática y pentecostal, no solo en México, yo creo que alrededor del mundo. Y vemos esa falsificación de una pasión sin argumentos, sin bases, sino simplemente tratando. ¿Cómo balancear, cómo encontrar que les dé esa pasión que está ahí, que está escrita, que nos la refleje el texto y llevarla también al público? ¿Cómo podrían ellos encontrar ese balance y no caer en esa falsificación de la pasión carismática, ¿no? Creo que todo se construye o se desmorona en la meditación de la verdad. Muchas veces nosotros estudiamos la verdad, pero perdemos de vista meditar en la verdad. Yo creo que el que medita en la verdad de día y noche, así como en el Salmo 1, realmente de ahí surge la pasión. Esa es la fuente de la pasión, meditar en la verdad. Si tú quitas la verdad, falsificas la pasión y simplemente tienes el piano, tienes las luces, tienes el humo atrás y puedes generar que otras personas también lloren, puedes generar esas emociones en otros, pero el que realmente tiene una pasión como la que Cristo tuvo cuando predicó, como la que Pablo tuvo cuando predicó, Esdras y así muchos otros, Jonathan Edwards y mucho más a través de la historia, es aquel que no solo estudia la verdad, sino que medita la verdad. Y cuando tú meditas la verdad, esa verdad te cautiva tanto el corazón y te transforma a ti primero que no solo atrapa tu mente, atrapa tu corazón, atrapa tus emociones, te cautiva por completo. Y cuando vas al púlpito, no vas simplemente con conocimiento, vas con un corazón completamente atrapado, con inclinaciones que han sido cautivadas por la verdad de Dios, y en ese momento cuando tú expones, ¿sí? Predicas con pasión, hablas amor a con los coraje. que nos escuchan, ¿no? Amor a Correcto. Tienen que saberlo, Sí. Esto que Hay una urgencia. esto que vivir tienen que. Exacto. Muy bien. Bueno, es todo un reto, ¿verdad? La predicación y encontrar todos esos detalles. Y luego viene otra parte, la familia, el mismo ministerio, ¿no? El decir, la gente demandando tal vez, no sé, visitación, oración, funerales, ¿verdad? Que nunca nos avisan con tiempo, ¿no? A veces son inmediatos. La misma familia, ¿no? Se nos enferma un hijo, hay alguna necesidad. ¿Cómo balanceas tú esa profundidad en la predicación, esa pasión, y luego tener el ministerio que es algo, vamos a llamarle, más real en el sentido de, pues tienes que ir, tienes que atender eso? ¿Cómo balancear todo esto? Es difícil, es un desafío. No sería, creo, verdadero conmigo mismo si le diría que
caminando esa línea perfecta, ¿no? Hay momentos donde tengo que decir, ok, esto es demasiado, y mi esposa es la primera que me ayuda a ver, ok, demasiado compromiso, ahora hay que descansar, hay que enfocarnos en esto. Descanso. El descanso. Sí, de hecho, ahora el viernes, el sábado, de hecho, salgo de vacaciones por una semana, así que, porque es necesario. Pero creo que es una atención constante, y ese es el llamado del cristiano. El llamado cristiano siempre es un llamado a una vida equilibrada. Hay momentos que perdemos el equilibrio, porque nos enfocamos demasiado en algo y perdemos de vista al otro. Dejamos de poner nuestros dos ojos en Jesús y ponemos demasiado un ojo en una cosa y otro ojo en otra, nos desenfocamos. Entonces, creo que primeramente debo entender como ministro que mi vida le pertenece al Señor. No debo simplemente tener distintas compartimentos, ¿no? Acá está mi vida familiar, acá está mi vida con el Señor, acá está mi vida en el trabajo, acá está mi vida en la iglesia. No, todo le pertenece al Señor. Y él merece la honra y la gloria de mi vida en todo lo que hago. Entonces, principalmente tengo que crecer constantemente en mi devoción con Dios. Porque si mi devoción con Dios sufre, mi relación con mi familia va a sufrir eventualmente. Por más que yo crea que la estoy cuidando, si yo he descuidado mi devoción con Dios, eventualmente estoy descuidando mi llamado como esposo, estoy descuidando mi llamado como padre, estoy descuidando mi llamado como ministro en la iglesia del Señor. Entonces, básico, fundamental, y sé que lo saben, es cuidar mi devoción con Dios todos los días. Y después buscar, otra vez, llamo al equilibrio, hay etapas. No creo que lo que yo estoy haciendo ahora tal vez sea replicable a cada caso. Yo tengo hijos pequeños, por ejemplo, hijos que tienen 8, 5 y 2. Mis desafíos son distintos a los de un padre que, por ejemplo, tiene a sus hijos en la facultad, o a los de un padre cuyos hijos ya no viven en la casa. Los desafíos son distintos. Por ejemplo, yo en las tardes, a veces durante la semana, a mis hijos les encanta estar en un club de fútbol, los dos más grandes. Mi compromiso para con ellos es trato de no perderme un entrenamiento de ellos en el fútbol. Entonces estoy con ellos durante ahí de 5 a 6 y media, porque sé que es importante para ellos, porque quiero que vean que papá está ahí, que los ama. Lo mismo trato de buscar tiempo con mi esposa, y después tratando de balancear el ministerio pastoral. Como tú dices, a veces se muere alguien, hay que hacer un funeral, o hay que casar a alguien, o hay que O aconsejar dices, a alguien. no voy al velorio porque tengo que hacer mi exégesis. No puedes. No puedes. No voy con mis hijos porque no tengo. Tienes que cumplir con todo. Con todo. Y pedirle a Dios esa fortaleza. Sí, correcto. Muy bien. Y bueno, junto con todos esos desafíos, yo tengo 2 hijas casadas, tengo 4 nietos. Yo sí me doy el lujo de decir no voy a su entrenamiento, no voy a su fútbol, porque ya siento que no tengo esa responsabilidad tan fuerte con ellos. Sin embargo, tengo que prestarles también atención, sobre todo a mis hijas. Una de ellas me dice, papá, contigo hay que hacer cita. Y si no hacemos cita no te podemos ver. Y le digo, perdón, hija, pero de repente me lleno y ya digo, no, este domingo cancelo todo y solo con mi familia, ¿no? Sí, y animarnos a que, a ver, la vida tiene que estar también saturada de oración, no solo por mí mismo y mi fidelidad a Dios, sino también para que el Señor me dé sabiduría para tratar con todas estas responsabilidades. ¿Quién es apto para estas cosas? Ninguno de nosotros. Jesús dependía constantemente de la oración y estaba constantemente orando. ¿Cuánto más nosotros? Debemos estar constantemente orando para que el Señor nos dé sabiduría de lo alto para saber cuándo decir no y cuándo decir que sí. Sabiduría y oración para pedirle a Dios que le dé visión incluso a mi familia, a mi esposa, para que entienda lo que uno está haciendo. Yo le pido constantemente oración a Dios para que mi esposa pueda seguir comprendiendo todo lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Porque si mi esposa en algún momento dice, basta, se acabó esto, pierdo a mi esposa, pierdo mi ministerio también. Entonces, pedirle al Señor que desarrolle la fe de mi esposa, que mis hijos puedan seguir entendiendo que el ministerio no está robando a papá de la casa, sino que el ministerio es importante y hay gente
desearía tener acceso a la palabra de Dios predicada todos los domingos, no lo puede. Y es una bendición que papá pueda ir y pueda predicar el Evangelio, que pueda estar en la iglesia y darles de comer espiritualmente a otros. Entonces creo que no solo comienza conmigo, comienza también con una oración constantemente para mi familia, sabiduría de lo alto, y diría otra vez, así como lo digo en el sermón, escuchar a otros, y como lo hacen, también diría rodearme de hombres que sé que hacen mucho más que yo, prácticamente hablando. Ese fue un consejo que me dieron antes de entrar al seminario: rodéate de hombres que tú sabes que hacen mucho más que tú. No, todos tenemos 24 horas, pero hay algunos que hacen más que otros. Eso es claro. Eso es claro. Y yo tengo gente alrededor que hace mucho más. Y yo no sé cómo lo hacen, pero yo estoy de cerca siguiéndoles y quiero ver cómo lo hacen. Y veo sus vidas y veo sus calendarios y digo, wow, estos hombres. Veo la vida del Dr. MacArthur y el hombre es increíble, por 50 años haciendo cosas increíbles, y el Señor lo ha utilizado de maneras extraordinarias. No me acuerdo quién era no sé si era Spurgeon, que cuando le preguntaron cómo es posible que haces todas estas cosas, le decía, bueno, no te olvides que somos dos los que hacemos esto. Y hablando en referencia a que soy yo y el Espíritu Santo que mora en mí. Entonces, creo que todos esos componentes son necesarios. No hay una respuesta ni un patrón que encaje en todo lugar. Son principios que nos ayudan a vivir y a equilibrar nuestra vida, dependiendo de las etapas familiares en las que estamos y ministeriales. Tenemos que encontrar ese balance. Exacto. De manera personal, ¿no? Ya hablabas de la oración. Obviamente viene a mi mente orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Cómo vives tú el orar sin cesar? Sí. Que nos compartías ya hace un momento, oro por mi esposa, ¿no? Por tus hijos también, que también ellos comprendan. Sí. ¿Cómo vives el orar sin cesar? El orar sin cesar es, aún cuando ustedes lo saben, no es orar todo el tiempo cerrando los ojos en el auto y me choco la siguiente persona. Es tener esa devoción con Dios, esa comunión íntima. Sí, muchas veces en el auto uno ora al Señor. Hay veces que nos desanimamos y uno de los factores por los cuales no oramos tanto no es porque nos falte tiempo, es porque sentimos que nuestras oraciones son demasiado monótonas y siempre estamos pidiendo lo mismo. Y no hay nada malo en siempre pedirlo por lo mismo. Si es algo bueno, si estoy orando por la salvación de mis hijos, tengo que seguir orando por eso. Pero yo siempre recomiendo, incluso en esa vida de oración y cómo desarrollarla, aprender a orar la Biblia, ¿no? Si estoy leyendo el Salmo 23, orar el Salmo 23. Si estoy predicando a Filipenses capítulo 1, 2 o lo que sea, orar esa palabra de Dios, y que eso también transforme la manera en que yo me comunico con Dios y como yo le hago delante de Él mis peticiones, se las hago saber. Porque nos animamos, porque simplemente oramos o tenemos el mismo cliché al principio o al final o en los mismos momentos del día. Yo diría variarlo, aprender no solo a orar en la mañana o en la noche o antes de comer, sino a orar la Biblia, orar por largos tiempos. Cuando estás preparando el sermón, sazona todo el sermón con oración. Tómate un tiempo no tiene que ser necesariamente doblarte de rodillas, puede ser así, ¿sí? 10 minutos para que el Señor te ilumine, pero también mientras estás leyendo, sigue orando. Antes, mientras estás haciendo la observación del texto, sigue orando. Entonces, creo que hay varias maneras, y lo mejor sería, otra vez, leer a grandes hombres de Dios que tuvieron vidas de oración. Pienso en el Dr. Jim Roscoe, un hombre de oración que escribió varios libros y que son muy recomendables. Con todo eso llegamos a la iglesia, ¿verdad? Con toda esa preparación, esa oración. Y bueno, no voy a pedir que levanten la mano, pero todos hemos experimentado divisiones en la iglesia. Ya sea a causa de algún hermano que la provoca o que yo tuve que separarme de esa iglesia por alguna razón. Por las razones que hayan sido, ya se dio la división, ya se causó. ¿Qué recomiendas tú? Pues cuando esas situaciones ya se dieron, ya están ahí, ya se dividieron y ahora se tienen que enfrentar a un pastorado. Perdón, la pregunta es... ¿Qué les recomiendas hacer una vez que ya
sufrieron la división y ahora tienen que retomar el pastorado. Mi iglesia se dividió, Ajá. hombres y mujeres se fueron de la iglesia. O me fui yo con hombres y mujeres de la iglesia. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer ahora? Cualquiera de los dos casos, ¿no? No, seguir anclado en la palabra de Dios, predicar la palabra. Sí. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, eso fue lo que Pablo le recomendó a Timoteo. Ese debe ser nuestra primera y última responsabilidad, por así decirlo, la más alta del predicador y del pastor, es predicar la palabra de Dios, porque eso es lo que necesita el pueblo. Particularmente después de una división, la palabra de Dios es lo único que puede curar, lo que puede sanar, lo que puede tratar el corazón de esas personas que han sido lastimadas, como también el mío, ¿no? Porque cuando hay una relación fracturada, quebrada, mi corazón necesita que la palabra de Dios lo sane, necesita que como bálsamo me vivifique el espíritu, ¿no? Entonces, después de atravesar esos momentos desérticos, esos momentos de angustia, yo necesito simplemente volver al libro de Dios, predicármelo a mí primero y después predicárselos a los demás. Y si no me lo predico yo, ¿cómo que voy a dar? No, si no lo entiendo yo, ¿qué voy a dar allá? Sí. Muy bien, bueno, pues todo esto pues lo vivimos, ¿no? Y está latente en toda la vida que tenemos como hijos de Dios. No sé si tengan alguna pregunta, si quisieran hacer algún específico, la que sea, siéntanse con la confianza, porque si no yo les sigo preguntando. A ver, allá atrás, Andrés. Yo sé, mamá, tengo un momento de... Un poco más fuerte. Al momento de realizar mi estudio de las Sagradas Escrituras, donde más me encuentro con dificultad es en esa parte del fin de los tiempos, de las señales del fin de los tiempos. Entonces, pues sí, se me complica. Yo sé que hay que estar muy sumergido en el texto y analizarlo paso a paso y todo. Pero en esa parte se me dificulta, no sé qué me podría asesorar en esa relación a ese tema. O sea, ¿cuándo puedo decir específicamente esto ya es una señal del fin de los tiempos? No sé si me explique ahí con la pregunta. Identificar con claridad cuál verdaderamente es una señal del fin de los tiempos. ¿Cómo identificar? A ver, la escatología tiene sus dificultades y creo que la mayor dificultad por la cual nos cuesta, por ejemplo, venimos a pasajes como en Apocalipsis y queremos descifrar esas señales de las cuales tú hablas, es porque estamos completamente desligados del Antiguo Testamento y no hemos aprendido a hacer escatología desde el Antiguo Testamento, sino que empezamos en Apocalipsis y terminamos en Apocalipsis. Y la verdad que la escatología no comienza en Apocalipsis. La escatología la vemos en todo el libro de Dios, y para entender bien un libro como Apocalipsis, entender las señales, entender cuándo hay lenguaje figurado, cuándo no lo hay, yo no solo debo estudiar el contexto mismo del libro de Apocalipsis, sino que también tengo que estudiar el contexto más amplio, y Juan ahí estaba haciendo alusiones constantemente a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, tengo que no solo aprender a leer Apocalipsis en sus propios términos, sino también sazonarme, ¿sí? Y sumergirme en todos esos textos donde Juan estaba anclando la verdad bíblica para justamente escribir el libro que escribió. Específicamente en Marcos 13, tenemos obviamente una cultura o un tiempo en el que se escribió, donde pues había tribulación y padecían eso, pero ahí nos dan hay unas ciertas señales, y precisamente fue una porción en la que pues estoy batallando realmente, ¿no? En Lucas 13, y que da específicamente que los llevarán a los concilios y toda esa situación.
pero si lo estaban viviendo literal en su momento, la audiencia primaria, o sea, cómo es ahí donde entra mi inquietud, ¿no? Acerca de, o sea, cómo muestro yo o cómo explico yo una señal de acuerdo, ahora sí que anclándome un poquito ahí en Lucas 13, digamos. Sí. Bueno, después, si quieres, lo podemos hablar más en persona para entender mejor la pregunta. Va a ser medio difícil para mí hacer la tarea ahora que te toca a ti como escritor. Eso es algo que te compete a ti, pero después podríamos hablar más particularmente de ese tema. Yo sí quiero hacer una intervención, pero acá algo que dijo usted, doctor. El descanso del ministro. Dijo que va a salir de vacaciones. Sí. Y me hizo mucho ruido porque yo los veo a ustedes. Lo apoyo y algunos de mis maestros que aquí están. A uno de ellos, a veces yo me duermo muy tarde, me levanto muy temprano. Y a veces veo que mi maestro está a las 2 de la mañana en la computadora. ¿Sí? Tengo un familiar que tiene varias empresas y le digo que el descanso está bajo. Entonces no sé cómo hagan ustedes su descanso, porque veo a Toño y lo veo, mi pastor, y lo veo abrumado de trabajo y digo, ¿a qué horas estás descansando? Porque lo veo que está en una clase aquí, en una clase allá, y de repente lo veo también predicando en un servicio fúnebre. ¿Cómo hacen sus descansos ustedes? Y también es una pedrada que estoy echando a mi maestro. Porque ahí están, yo lo veo, es que... ¿Cómo descansas? No, perdón, es que luego veo a mi maestro de idiomas que está muy tarde trabajando. Digo, es que él es vampiro. Pero luego me dice que tiene 15 Honduras y que tiene que estar con nosotros. Yo pienso, y es una llamada a mis compañeros también, que sí hay que aprender a descansar, porque el descanso es trabajo. Es complicado el descanso. Yo no puedo decirte que tenga un día libre a la semana. No lo hay. O sea, simple y sencillamente aprovecho el momento que sea posible para descansar y más o menos, pues que nos ha dado cada 5 años salimos verdaderamente vámonos de vacaciones, de 15 días, no me pidas devocional, no me pidas, vámonos de vacaciones, ¿verdad? Vámonos de vacaciones y a veces se logra y a veces no. He tenido que cancelar así momentos de vacaciones porque si no, o sea, Señor demanda más. Pero hay que buscarlo, hay que tenerlo. No, y creo que también hay una teología del descanso a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por una razón también el día de reposo del Señor instauró. Para recordarle al pueblo de Israel que ellos no eran Dios, que ellos necesitaban descansar, que solo hay uno que no duerme y es Dios. Sí. Y todos nosotros necesitamos. Un maestro de consejería, Alex Montoya, nos decía, cítalo a la hora que tú puedas. Entonces a veces puedo a tal hora en tal lugar. Ay, no, es que no me... bueno, entonces pues, adiós, ¿no? O sea, el que le urge es a ti, no a mí, entonces te tienes que acomodar a mis horarios, no yo a los tuyos. Es también parte de lo que yo hago, ¿no? Aunque te urge, sí, a tal hora en tal lugar, ¿no? Y lo hago pues, cerquita de mi casa, en horarios que para mí son cómodos, porque si no, tienes la agenda abierta y tu tiempo de oración, y tu tiempo de estudio, y tu tiempo de entrega a tu esposa. Yo ya nada más estaba mi esposa y yo solos, pero pues también ella demanda atención. No, es importante. Y cada uno tiene que aprender cuáles son. Tenemos límites y está bien reconocerlos y decir hasta acá. Enrique, hasta acá ¿tú cómo manejas tú tu descanso? Después de tantos años de No tengo un día específico, yo lo tengo que buscar. Sí, ¿verdad? Encontrar. No, porque si estás buscando, estás recibiendo tanto trabajo aquí una y otra vez, estudios, predicación, cita, seminario, etcétera, etcétera, no lo vas a encontrar nunca. Tú te tienes que hacer el espacio. Si no, no te van a dejar. ¿Verdad? Yo pienso que también, como comentaba el pastor Lucas, para usted yo creo que
un descanso es cuando usted va con sus hijos al entrenamiento. Claro, claro. Eso es Exacto. la manera de desligarse un momento dado y esos momentos de reflexión con tu esposa, Exacto. con tus hijos, con su familia, con los nietos, esos deben de ser sus momentos Exacto. de descanso. Y eso, literalmente, No era lo es que iba a una decir. obligación, debe ser Ah, un de- gozo eso. Exacto. O tampoco es el ahorita no voy a hacer nada, ¿no? Exacto, no es Para el que hacer no nada. sea descanso. Sí, no es eso, sino que eso es... Sí, o sea, yo tengo, mis hijas las dos son casadas, no quiero quemar a mis yernos, pero para clavar un clavo creen que hay que aventar la pared contra el clavo y les digo, no, al revés, es el clavo. Entonces mis hijas dicen, ay, mi papá viene y en 3 minutos hace eso. Entonces, parte de mi descanso es, papá, te invito a comer, ¿no? Ajá, y luego, tráete tu taladro, y tráete esto que me pongas, a ver, ok, ¿cuándo vamos? Ya me pongo de, vamos tal día y ya ahí voy con todo mi tapache. Y es descanso, es descanso en el sentido de que me distraigo y hago otra cosa que sirve para. Claro, pero si estoy buscando un momento donde no hago nada, por ejemplo, yo dije, me voy a ir, ahora el sábado me voy de vacaciones una semana. De hecho, acabo San Lucas. Me voy con mis hijos. Ya este sábado que viene. No hay mucho descanso cuando tenés No. uno de 8, uno de 5 y uno de 2. Me encanta estar con ellos, pero no es que estoy haciendo nada. Uno está cuidando, están en la piscina y está todo el tiempo uno ahí con los ojos para que ninguno se ahogue, que se pelean, que lo agarra del cogote al otro. No es el descanso de estoy... Hoy tal vez tenemos esta idea de fantasía falsa que es de que hemos sacado de las redes sociales, de que yo estoy en un lugar paradisíaco y no hago absolutamente nada. Me No. estiro la mano. Exacto. No es eso. Y por el otro lado, creo que tú hablas de hombres ocupados y de profesores que están realmente a las 2 de la mañana. Yo creo que son esos también hombres que entienden la premura del tiempo y el hecho de que tenemos pocos años de vida. Y yo quiero que mi vida cuente para el Señor. Voy a tener toda una eternidad después para estar con el Señor. Seguramente trabajando. Seguramente trabajando. No vamos a estar en una playa necesariamente. Pero a lo que me refiero es, tengo pocos años, sí, y quiero invertir bien mis días, ¿no? Entonces, ahí también toca porque, por ejemplo, con mis estudiantes del seminario veo esa tensión, ¿no? Entre llegan al seminario con toda la expectativa, el primer semestre están enamoradísimos del seminario, hasta que, bueno, ven el plan de estudio, se pegan con la realidad, tienen a la esposa que vino acá, está enamorada del seminario, pero ya después, el segundo semestre no está tan enamorada, y la esposa que empieza a decir, bueno, vamos, dame mi tiempo, dame mi... Y después uno se gradúa, está en el ministerio pastoral y uno piensa, ok, voy a tener más tiempo con mi esposa, y es mentira, tiene menos tiempo todavía. Y lo que quiero decir es que muchas veces uno tiene que aprender también como marido, porque he visto las dos cosas. Uno tiene que saber pedirle sabiduría al Señor para escuchar a la esposa y decir, ok, este es mi límite y tengo que abocar más tiempo acá. Y también hay momentos en los que uno tiene que escuchar a la esposa y corregir a la esposa en decirle, no mamita, este es el momento para hacer esto. Porque necesitamos involucrarnos más y yo tengo una responsabilidad también como hombre de poder pastorear el corazón de mi esposa. Claro, yo estoy en el seminario y yo estoy incrementalmente creciendo mucho más rápido que mi esposa, porque estoy en la palabra día y noche literalmente. Y hay momentos en que yo tengo que aprender a animar a mi esposa, a decirle, no, esta es una etapa, necesitamos esto, tengo que hacerlo a pesar de que hoy no pueda estar en el entrenamiento, hoy tengo que hacer esto porque es necesario. Entonces, otra vez, es un llamado al equilibrio. La vida cristiana en sí es un llamado al equilibrio. Me acordé de una cita cuando Calvino va a Ginebra. De hecho, él no iba a Ginebra, iba a otro lado, pero hay una guerrilla por ahí y él para girar pasa por Ginebra y Guillermo Farel le dice, oye, por favor, quédate aquí en Ginebra porque necesitamos que nos enseñe. A lo cual Calvino le dice, no, ¿sabes qué? Necesito descansar. No puedo seguir trabajando tanto.
Y él a eso le contesta Guillermo Farel, le dice que Dios maldiga tu descanso. Si no te quedas aquí y nos enseñas todo lo que tú sabes. Y de ahí parte toda la historia de Juan Calvino ahí en Ginebra, en ese esfuerzo y en ese trabajo. Muchos de los puritanos, si ustedes leen sus biografías, se dice que murieron por su exceso de trabajo. Y esa es la idea, o sea, tenemos un dicho mexicano muy feo, ¿no? Que si no puede, ¿para qué se alquila, no? Si ya le entraron al ministerio es a morir, a entregar todo, ¿no? Agonizo, ¿no? Hasta agonizar por el servicio del Señor, porque para eso nos llamó el Señor. Y bueno, seguir esforzándonos. De ahí viene algo también muy interesante y que es muy cuidadoso también, la pluralidad en el gobierno de la iglesia, ¿no? Que cuando se concentra solamente en un hombre, pues el trabajo es muchísimo más difícil. Cuando hay una pluralidad de ancianos, cuando hay diáconos, pues el trabajo no es que se reduzca, ¿no? Porque si logran hacer eso, seguro la iglesia va a crecer y el trabajo crece no directamente proporcional al número de ancianos. En Grace ahorita de haber más de 40, siempre andan entre 40 y 50, son 10,000 miembros. Si hacen una cuenta de a cuántos le toca a cada pastor, pues son más de 200, ¿no? Entonces, el trabajo siempre es incansable. De ahí que otra recomendación, hazles alguna recomendación, si es que son pastores solos, cómo brincar a hacer una pluralidad de ancianos, ¿no? Sí. A ver, el modelo bíblico es claro, la pluralidad de ancianos. En serio, lo vemos. Cada vez que se habla de ancianos, se habla de obispo o de pastor, se habla en términos plurales, ¿no? Hechos capítulo 20, 1 Pedro 5, Filipenses 1, hay varios pasajes que hablan de esa pluralidad. Entonces, ese es el esquema. Cuéntanos con cuántos ancianos sirves tú en la iglesia. Nosotros tenemos 4. En su iglesia. 4. No es la de MacArthur, la de MacArthur está afuera, aparte. Sí, nosotros tenemos 4, somos una membresía de 140 personas. 4 pastores, 140 personas. Antes teníamos 5, pero ahora uno de ellos se fue a pastorear una iglesia en otro estado, y uno querría tener más, es la realidad. Lo dije antes, ¿quién es apto para estas cosas? La verdad que solo no podemos. Entonces, somos 4, y yo diría, a ver, recomendaciones que se pueden dar a aquel que esté solo. Una sería, enseñen acerca de la pluralidad de ancianos en la iglesia. Enseñen acerca de eso, porque no tiene sentido tratar de instaurar algo en la iglesia sin que la membresía lo sepa a qué se refiere, o si es realmente el esquema o el patrón bíblico. Entonces, uno tiene que enseñar el liderazgo plural en la iglesia, exponer algunos de esos pasajes claves que hablan de la pluralidad de ancianos para que la congregación entienda antes de que venga ese cambio. Por el otro lado, algo que estoy viendo, una tendencia con respecto a este tema. En muchos lugares, en todo Sudamérica, sabemos cuál es el patrón. El patrón es pluralidad de ancianos. Sin embargo, por el celo de querer tener una pluralidad de ancianos, imponen manos sobre gente que no está preparada para hacerlo, o que no tiene las cualificaciones para hacerlo. Entonces se apresuran, y Pablo habla de esto en 1 Timoteo capítulo 3, que no sea neófito, ¿sí? Y después en el capítulo, creo, el 4, ¿no? O más adelante, Pablo habla acerca de eso. Entonces, de no apresurarse, ¿sí? A poner a alguien que no tiene las características y las cualidades de 1 Timoteo 3 y de Tito 1. Entonces, muchos en su afán de querer ser bíblicos terminan poniendo a hombres que no tienen las características de piedad que se necesita para liderar una iglesia, y después que vienen se termina fragmentando la congregación, simplemente porque esos hombres no eran llamados a ser líderes de la iglesia. Entonces, el hecho de que el patrón sea un liderazgo plural no significa que yo mañana voy, instauro, llamo 3, 4 amigos míos
como muchas iglesias lo veo, pongo a mi hermano, a mi cuñado. No, tengo que tomarme el tiempo. En Pablo cuando habla en 1 Timoteo 3, él dice, sí, en 1 Timoteo 5 decía, no impongas con ligereza, ¿correcto? De acuerdo. En 1 Timoteo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Noten el tiempo del verbo. Sea, presente. ¿Sí? O sea, que todas las cualidades de las cuales Pablo habla en 1 Timoteo 3 y Tito 1, no es que la persona se convierta con el tiempo, ya, no, que ya sea. ¿Sí? No de manera perfecta, pero que tenga un ejemplo de piedad, que sea irreprensible y todo lo demás, y continúa Pablo. Entonces, yo tengo que estar mirando, no solo tengo que enseñar en la iglesia, yo tengo que estar con ojos espirituales mirando en la congregación que hombres tengan estas cualidades de las cuales aquí se habla en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Tengo que ver la gracia de Dios en la vida del otro. No puedo simplemente otra vez, en el afán de querer ser bíblico, poner a cualquiera, porque voy a terminar destruyendo la iglesia y voy a tener una iglesia que no es bíblica. Quise tener una iglesia que es bíblica, pero al final terminé con otra cosa. Y eso nos habla también a ser pacientes, ¿no? Muchas veces también escuchamos de hombres que están en las trincheras y han sido pastores por 5, 4 años, 7 años, solitos, haciendo la obra del ministerio, y les caemos arriba diciendo, no, que tú necesitas piedad de ancianos, tu iglesia no es bíblica porque no tienes piedad de ancianos, y no vemos la gracia del Señor actuando en la vida de ese hombre que tal vez en la congregación todavía no tenga hombres con estas cualidades descritas en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Entonces hay que aprender a ser paciente en el proceso y no poner a cualquiera. A nosotros, por ejemplo, nos gustaría tener más ancianos. Teníamos 5, se nos fue uno, porque el Señor lo llamó a otra congregación. Y quisiéramos tener más, pero por ahora no vemos eso, y hay algunos que se están preparando. También la persona tiene que desearlo, no es algo que no tenemos. Y otra cosa que diría, aquel que quiere instaurar esto, lean libros al respecto. El libro de Alexander Stroud, excelente libro. Empápense del tema, ¿no? Para poder hacerlo bíblicamente un proceso donde vayan a personas, a otras iglesias que ya tengan el modelo y pregúntenle cómo lo hicieron y que les ayuden, lo supervisen en el proceso. Hay maneras, no lo hagan solitos aquí y allá, apresurados, porque fulanito de tal es mi amigo, no, busquen consejo, sean sabios. Aún cuando encuentren a la persona cualificada, oración, ¿no? Porque otra cosa que nos llega a suceder es que nos da temor, ¿no? Que esa persona se vaya a subir en un ladrillo y se maree, ¿no? Y ahora crea que ya es algo bueno, pero ahí confiamos a veces en Dios y decir, Señor, pues vemos todas sus cualificaciones, lo nombramos confiando en que Dios va a obrar en él, sin que corramos, como nos decía Lucas, ¿no? Y confiando en que Dios se va a glorificar a través de una buena decisión nuestra. Y otra cosa, es que generalmente cuando se enseña de la pluralidad de ancianos, creo que, y lo he visto también, hablo de una perspectiva de profesor con graduados. Creo que hay una idea muy infantil de que yo después voy a ir a una iglesia y me convierto, ¿no?, en un anciano donde ya hubo un hombre que ha estado por ahí por 20 años. Y yo soy igualito fulanito de tal. Porque creemos en la pluralidad de ancianos. Entonces, mi palabra cuenta igual que la palabra del que está al lado por 20 años fajándose en el ministerio. La Biblia habla y Alexander Stroud habla de esto, sí, del primus inter pares, ¿sí? El primero entre muchos o entre iguales. Entonces, y lo vemos incluso con los discípulos de Jesús. Habían 3 que tenían una función, no en forma, el mismo título, anciano, pero en función apela a que haya un liderazgo. Por ejemplo, yo me imagino en la iglesia de Grace, la palabra de Dr. MacArthur vale más que la de los otros. Lo mismo, si mañana van a cerrar la iglesia de Grace Community Church, ¿a quién van a llevar preso? Cuando pasó lo de la pandemia, no llevan a los 40, llevan a uno.
¿no? Entonces creo que hay un principio ahí que es bíblico. Muy importante, si ustedes son llamados ancianos con un anciano que ya lleva años, respeto. Exacto. Respeto, ¿no? Exacto. Admiración, o sea, porque no vamos a llegar y ya llegué yo de nuevo egresado de Palabra de Gracia y con permiso, porque yo ya sé más que usted que lleva 40 años de pastor. Correcto. Por ejemplo, en mi caso yo estoy gracias a Dios, en una iglesia donde uno de los ancianos, el pastor principal, si lo podemos llamar de esa manera, el doctor Roberto Sánchez, ha estado en el ministerio muchos más años que yo. Él ha fundado el ministerio ahí más de 20 años. Mis respetos. Yo aprendo del hombre. Yo aprendo de él. Sí, yo fui al seminario, sí, yo saqué maestría, sí, pero yo aprendo del hombre. El hombre tiene años luz más que yo en lo que respecta al ministerio pastoral. Y cuando él habla, yo sé que pesa más que cuando yo hablo. Y tiene sentido, porque él también se ha ganado el respeto de la gente por muchos años sirviendo fielmente al Señor en un solo lugar, algo que hoy ha pasado de moda, ¿no? Hoy alguien enseña y está 3 años acá, después salta a la otra y son conejitos, ¿no? Están aquí y allá en vez de dedicarse a la obra del ministerio. Entonces yo aprendo, y yo soy un privilegiado porque me siento con él y escucho y veo cómo actúa, veo cómo lo que hace y lo que no hace, y lo que dice y cómo lo dice muchas veces, y aprendo. Muchas cosas que el seminario no me lo puede enseñar. Necesito un modelo, y él es el modelo más cercano que tengo yo en la vida de cómo ministrar directamente. Pues muchas gracias, Lucas. En un momento vamos a iniciar la conferencia, hermanos. Y bueno, esto sirva de introducción y sé que lo que les va a compartir hoy va a ser un impacto en sus vidas y tiene mucho que ver con todo lo que estuvimos hablando.